En el episodio anterior, los japoneses atacan Pearl Harbor y arrastran a Estados Unidos a la guerra. Ha comenzado. Temo que hayamos despertado a un tigre dormido. Hitler acelera sus planes para asesinar a los judíos de Europa. Tendremos una solución total a del problema judío. Y los estadounidenses cambian la marea para Japón en Midway, en una humillante derrota para Togo. No diga una palabra de esto a nadie. ¡Tienen que acabar con ellos! Adolfo Hitler y Joseph Stalin luchan a muerte en Stalingrado. ¡Suficiente! Los aliados invaden Sicilia y derrotan a Benito Mussolini, lo que enfurece a su aliado más cercano. ¿Por qué? Mientras estalla la masacre por todo el mundo. Winston Churchill y Franklin Roosevelt saben que Joseph Stalin es un tirano brutal, que tiene más en común con Hitler que con ellos. Pero también saben que es un poderoso aliado, dispuesto a luchar a muerte contra Hitler. Incluso antes de entrar formalmente a la guerra, Roosevelt apoya a Stalin a través de su plan de préstamos, enviando miles de toneladas de materiales de guerra, tanques y aviones a la Unión Soviética. A pesar de las ocasionales diferencias en política y a veces en áreas grandes de la política, Churchill y Roosevelt siempre podían arreglar las cosas. Lo hacían, claro, porque tenían un objetivo en común, que era derrotar a las potencias del eje. Si los aliados desean ganar esta guerra, Churchill y Roosevelt saben que el enemigo de su enemigo tiene que ser su amigo. Roosevelt y Churchill persuaden a Stalin a reunirse con ellos en una conferencia sin precedentes en la embajada soviética en Teherán, Irán. Aunque unidos por un enemigo común, cada líder llega con su propia agenda. Stalin llega a la mesa con una mano fuerte, luego de su victoria en Stalingrado. Churchill desea evitar a toda costa el riesgo de una invasión mayor y proteger las posesiones de su declinante imperio en África y Asia. Roosevelt está decidido a ganarse al líder soviético para la causa de una coexistencia pacífica en la posguerra y hacer que le declare la guerra a Japón. Debemos asegurarnos de que Alemania no amenace a Europa de nuevo. Ejecutar a todo el cuerpo de oficiales alemanes sería el comienzo. No creo que mi parlamento aprobase el asesinato de 50.000 hombres. Hagamos un compromiso. Tal vez 49.000. A Roosevelt siempre le preocupó que Stalin pensara que los angloestadounidenses, Roosevelt y Churchill, actuasen como una pandilla contra él. Así que, al menos al principio de su relación, Roosevelt usaba cada oportunidad para intentar hacer que Stalin se sintiese relajado y tal vez incluso en ciertos momentos que pensara que Stalin y Roosevelt tenían algún tipo de alianza contra Churchill. Por supuesto, nunca fue cierto y claro, Stalin nunca lo creyó, pero Roosevelt tenía ese sentido de la diplomacia para saber que ese engaño podía ayudar. Necesitamos ganar esta guerra. Necesitamos ganar la paz.
Eso ciertamente no funcionó muy bien la última vez, en Versalles. Entonces deben ayudarme. Y usted debe ayudarme a mí. Ahora hablemos de Japón. Los ayudaré con Japón si me ayudan con Hitler. Si no hay invasión, entonces no puedo ayudarlos con Japón. La Guerra Fría probablemente comenzó cuando Roosevelt y Churchill decidieron no hacer una invasión a Europa en 1943, pues eso le sugirió a Stalin, que era propenso a la paranoia, que lo que hacían los británicos y estadounidenses era dejar que los soviéticos se desangrasen, que hicieran el grueso de la pelea. Desembarcaremos en Francia. No es cuestión de suposiciones, sino de tiempo. Solo déjenos terminar con Italia primero. Si la invasión del canal no está en marcha para mayo, no puedo garantizar que el Ejército Rojo siga en oposición a Hitler. La amenaza de Stalin es clara. O los aliados se comprometen a una invasión, o se arriesgan a una paz soviética con Alemania. Al final, Stalin obtiene la garantía de una invasión a Europa Occidental. Roosevelt obtiene la promesa de Stalin de abrir un segundo frente contra Japón, luego de la derrota de Alemania. Y Churchill obtiene más pesadillas sobre una fallida invasión anfibia. Los tres grandes acuerdan oficialmente una fecha para la invasión de Francia. Junio de 1944. Su nombre código: Operación Overlord. Winston Churchill sabe que la estrategia podría ser el punto crucial en la guerra. Pero aún tiene serias preocupaciones. Churchill ya ha ordenado una operación ambiciosa como esta antes. 4 barcos hundidos. Otro en llamas. La invasión a Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Un desastroso asalto anfibio que dejó decenas de miles de soldados aliados muertos. Galípoli proyecta una larga sombra. Eso acusaba a Churchill. Pero esa capacidad de arriesgarse, de pensar en grande, a escala global, se convirtió en una de sus grandes fortalezas. La isla de Churchill, Inglaterra, pronto se convierte en la mayor base militar de la historia. Con 6 meses para prepararse, la planificación de la invasión a la fortaleza europea de Hitler es agresiva. Más de 1 millón de soldados estadounidenses cruzan el Atlántico junto a 9 millones de toneladas de suministros para unir fuerzas con soldados de más de 11 países. La fuerza internacional es dirigida por el supremo comandante aliado Dwight Eisenhower. Será la mayor invasión en la historia de la guerra moderna. Lo que más me preocupa es que Hitler sabe que iremos. Para triunfar, necesita una cosa por sobre todo: el secreto. Churchill supervisa la creación de un plan clandestino que pondrá a los aliados un paso por delante de Adolfo Hitler. Lo que necesitamos es un guardaespaldas falso para poder engañarlo. Es llamada Operación Guardaespaldas, una colección de señales de radio falsas y trucos ingeniosos para ocultar de Adolfo Hitler el mayor secreto de los aliados: el lugar del planeado desembarco aliado en Francia. Un rol clave en la misión lo tendrá un hombre cuya carrera militar parecía acabada: el general George S. Patton. Luego de ser retirado del servicio activo, parece que Patton será un mero espectador de la mayor invasión en la historia. La posición de Patton era difícil. Están a punto de invadir Europa. Están a punto de entrar en las entrañas de la Alemania nazi.
Pensar que no iba a estar involucrado en ese proceso debió ser muy doloroso para el general Patton. Pero la operación guardaespaldas tiene un lugar especial para Patton. En la primavera de 1944, los líderes aliados envían en secreto a Patton a Inglaterra, junto con 250.000 hombres y lo que parecen ser miles de tanques y aviones cazas. Pero Patton no guiará la invasión y su ejército no es lo que parece. En lugar de maquinaria pesada y armas modernas, Patton está armado con globos inflables. Roosevelt y Churchill usaron a Patton como engaño. De hecho, hicieron que la gente de Hollywood los ayudara a crear lo que esencialmente era un ejército falso. Había tanques falsos que no eran más que globos. Había barracas. Parecía haber cientos de miles de soldados aliados reunidos en el Canal a Francia. En poco tiempo, Hitler ve las fotografías de la inteligencia alemana del supuesto ejército de Patton. Patton. Adolfo Hitler cree haber sido más listo que los aliados y que sabe dónde desembarcará su invasión en Francia. Se rehúsa a creer que el mejor general de Estados Unidos, Patton, haya sido retirado solo por abofetear a un soldado. Patton. Estos son los 3 puertos principales apropiados para una operación de este tamaño. El único otro desembarco viable es más al sur. Bien, la invasión real será aquí, en el puerto de Calais, con Patton. Los alemanes y Hitler temían una invasión en el puerto de Calais, porque era la distancia más corta entre el continente europeo, Francia y Gran Bretaña. Hitler está convencido de que el legendario general se prepara para invadir Francia en el puerto de Calais, una importante ciudad portuaria en el norte de Francia, a pocos kilómetros cruzando el canal inglés, donde se reúnen las fuerzas de Patton. Así que envía a sus tropas de reserva y divisiones de tanques Panzer para fortificar Calais. En la noche del 5 de junio de 1944, la Armada Aliada llena el canal inglés. 156.000 hombres, 7.000 naves y 12.000 aviones de 12 países se embarcan en su misión. Pero están lejos de saber si toda la planificación aliada será suficiente para superar las murallas defensivas de Hitler en el Atlántico y el poderío de la maquinaria bélica nazi. En un día que será conocido como el Día D, la mayor invasión anfibia jamás intentada comienza. Más de 1 millón de soldados alemanes se preparan para un ataque, fortificando la ciudad portuaria francesa de Calais, donde Adolfo Hitler está convencido de que un ejército aliado, comandado por George Patton, desembarcará. Lo que Hitler no sabe es que la fuerza aliada no es comandada por Patton y no se dirige a Calais. Su blanco está a 320 kilómetros al sur. Las playas de Normandía. Cuando comienza el desembarco aliado al amanecer, Adolfo Hitler está dormido. Hitler tenía un horario muy irregular, veía viejas películas hasta las 3 de la mañana, se iba a la cama y no despertaba hasta las 11. El día D ocurrió al amanecer, justo en mitad de su sueño de belleza. Mientras los generales de Hitler esperan que su Führer despierte, desesperados por su permiso para mover sus tanques y hombres de reserva a Normandía, el asalto aliado continúa.
Luego de una lucha brutal, las fuerzas aliadas toman las playas. El desembarco del 6 de junio de 1944 fue sin duda la mayor operación militar que se haya realizado en toda la historia humana. Tenía que tener éxito. Si fallaba, en el tiempo que habría tomado preparar un nuevo desembarco en la costa de Francia, el Ejército Rojo se habría apoderado de toda Alemania y posiblemente de Bélgica, antes de que los aliados hubiesen logrado desembarcar. Así que la idea no era solo vencer a Hitler, sino también ser más rápidos que el Ejército Rojo que avanzaba hacia el corazón del continente europeo. Mientras las tropas aliadas avanzan hacia Normandía, Adolfo Hitler es notificado de la invasión. Pero se rehúsa a redirigir sus fuerzas estacionadas en Calais durante 3 días cruciales, lo que permitió a los aliados afianzarse en Europa. La negativa de Hitler de enviar sus reservas debilita el contraataque alemán. Y los ejércitos aliados comienzan a moverse a través de Francia, pueblo por pueblo. Y hacen retroceder a las fuerzas alemanas, lo que libera a miles de ciudadanos por todo el país. En 1944, en especial después del desembarco del día D, la resistencia francesa se volvió mucho más activa y más extendida. Y los alemanes respondieron con arrestos secretos, donde las personas desaparecían, pues tenían conexión con la resistencia. Las tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Polonia, Grecia, Bélgica, Checoslovaquia, Holanda, Australia, Nueva Zelanda y Noruega hacen del desembarco en Normandía un increíble éxito, lo que cambia el curso de la guerra. Pero no la naturaleza de Adolfo Hitler. Rendirse y aceptar la derrota no era una opción para Hitler. Su visión del mundo era nunca, nunca rendirse. Del otro lado del mundo, luego de la devastadora derrota en Midway, el primer ministro japonés Hideki Tojo ha estado intentando reagruparse. Pero la estrategia de los aliados de saltar las islas y su superioridad en el aire y el mar ha cambiado la marea. Solo días después de la invasión aliada en Normandía, atacan la isla de Saipan, en el Pacífico. La situación se vuelve desesperada. Las tropas que dejamos casi mueren de hambre. Que coman pasto si tienen que hacerlo. Ningún ejército puede sobrevivir con pasto. Entonces que mueran con honor. Tojo envió un notorio código militar, Senjinkun, al ejército japonés, que dice: no vivan como prisioneros para ser sujetos a un trato humillante. Una de las frases del Senjinkun es que ser capturado y convertirse en prisionero de guerra es lo más deshonroso para un soldado japonés. Así que en lugar de eso, el soldado japonés peleaba hasta el final. Y esa fue la razón por la que muchos soldados japoneses pelearon hasta la muerte, en lugar de rendirse. Cuando Japón sufre una terrible derrota en Saipan, las críticas de su liderazgo aumentan y Tojo es obligado a renunciar en desgracia. Puede que Tojo se haya ido, pero la guerra con Japón dista de terminar. Por años, el general Douglas MacArthur ha esperado el momento de emparejar las cosas con su enemigo y recuperar el territorio isleño que fue obligado a abandonar, las Filipinas. Luego de una sangrienta campaña de 5 meses, MacArthur finalmente logra cumplir su promesa y liberar a las Filipinas. Las luchas en la selva en la Segunda Guerra Mundial probablemente fueron muy duras. Los japoneses, por supuesto, peleaban hasta morir. Tan pronto retoma las Filipinas, MacArthur pone su mira en un blanco aún mayor.
La invasión de Japón. Los aliados avanzan a través de Francia, esperando llegar a Alemania para la Navidad de 1944. Su avance es tan rápido que deciden dejar a un lado el trofeo más preciado de Hitler, París. Una decisión que enfurece al general Charles de Gaulle. Lo que no es deseable es dejar a París en manos de los alemanes ni un momento más. Tengo 200.000 franceses libres. Pelearemos cuadra por cuadra, por cada calle de París. De Gaulle, líder de las fuerzas libres francesas, insiste en que él mismo debe guiar la liberación de París, que Hitler ha ordenado destruir. A los estadounidenses no les importaba París. No era un objetivo militar. Y, de hecho, temían involucrarse en la lucha en las calles. Para los franceses, por otra parte, París era de suma importancia. Así que de Gaulle fue a París rápidamente, el 25 de agosto. De Gaulle, el ejército libre francés y la resistencia, junto a las fuerzas aliadas, recuperan la ciudad. La orden de Hitler de destruirla no es cumplida por el comandante alemán. La liberación de París fue un momento muy importante porque París se liberó a sí misma. Fue la insurrección de las fuerzas de la resistencia contra los alemanes en una lucha de una semana. Pero mientras miles llenan las calles de París para celebrar, los francotiradores alemanes y los colaboradores franceses intentan matar a de Gaulle y crear caos. Charles de Gaulle no se inmuta. Y dio el discurso, el famoso discurso en el Hotel de Ville. Una París indignada, una París mártir, pero una París liberada, liberada por su pueblo, liberada por sí misma. Ese era un mito que estaba inventando Charles de Gaulle. Es un mito, claro, porque Francia no se liberó a sí misma. Pero es un mito necesario para un país golpeado que ha conocido la deshonra de la colaboración. Aunque sabe que está perdiendo en Francia, Adolfo Hitler nunca considera rendirse. Hitler apuesta todo lo que le queda en una desesperada contraofensiva en el sur de Bélgica. El ataque sorpresa de Hitler toma a los aliados completamente por sorpresa. Este contraataque lleva a la batalla de Bulge en diciembre de 1944 y Hitler tuvo que aceptar la percepción poco realista de la situación y pensar que con ese contraataque podría ganar la guerra, aplastar al resto de los aliados en el oeste, en Bélgica y en el norte de Francia, y luego mover las tropas al este y aplastar a Stalin también. Con sus tropas rodeadas por los alemanes en bastón, los aliados llaman a su comandante más beligerante. Es el general George S. Patton y su estilo de guerra móvil, quien es llamado para detener a Hitler en seco. A veces debes mantener a alguien como George Patton cerca, aun cuando tus instintos te dicen que te deshagas de él. Pero la conclusión es que era un gran estratega en el campo de batalla. El 16 de diciembre de 1944, Patton y los aliados se enfrentan a los nazis. Destruyen el extendido ejército de Hitler y rompen finalmente las defensas alemanas. Las tropas de Hitler no tuvieron otra opción que retirarse de nuevo a Alemania. Creo que el hecho de que la guerra continuase hasta 1945 y no terminase en el otoño de 1944 fue una absoluta pesadilla para el pueblo alemán.
y tuvieron que pagar el precio de apoyar a Hitler, de luchar por él, de usar su uniforme, debido a que la tasa de muerte en el ejército alemán era tan enorme. Los alemanes perdieron desde mediados del 44 hasta final de la guerra más soldados que en toda la guerra anterior. Con los ejércitos aliados acercándose a Berlín, Hitler se ve obligado a presenciar el mismo terror y destrucción que una vez infligió al mundo, solo que ahora en su propia ciudad. En la última fase de la guerra, los ataques aéreos sobre Berlín se volvían sumamente destructivos. El ejército soviético se movilizaba por el centro de Berlín. My Führer, es hora. Hitler se retiró y se refugió bajo tierra en un búnker de concreto fuertemente blindado. Ubicado bajo la Cancillería en Berlín y estaba relativamente seguro allí. Esperaba un cambio. Él pensó que habría algún arma maravillosa desarrollada por científicos alemanes. Era una fantasía. El imperio de Adolfo Hitler había sido reducido de 7.800.000 kilómetros cuadrados a 46 metros cuadrados. Mientras Patton y sus tropas avanzan hacia Alemania, llegan a una serie de edificios similares a fábricas, rodeados por campos vacíos. ¡Primer escuadrón! ¡Muévanse! Los rumores que ha oído son ciertos. Es uno de los campos de concentración de Adolfo Hitler. Buchenwald. Patton encuentra 20.000 sobrevivientes demacrados que han padecido hambre, enfermedades y torturas. Miles de cadáveres cubren los campos. Asesinados durante el peor genocidio que haya visto el mundo. Un programa de exterminación en masa sistemática que Hitler llama la solución final. El campo que Patton libera es solo una de las 20.000 instalaciones de detención y exterminio construidas por Hitler y los nazis. En total, 11 millones de personas son asesinadas en el Holocausto. 6 millones son judíos. Casi 2 millones de polacos, 3 millones de soviéticos y cientos de miles de gitanos, discapacitados, homosexuales y prisioneros políticos también son asesinados. Para mi generación que tuvo padres que sobrevivieron al Holocausto, que tuvo parientes que murieron en el Holocausto, existe una responsabilidad real de aprender las lecciones de la historia y asegurarse de que no sean olvidadas. Conmocionado por lo que ve,
Patton y sus tropas reúnen a tantos alemanes como pueden. Miles de soldados, junto a ciudadanos comunes, son obligados a ser testigos de las atrocidades de los nazis. La decisión de Patton es confrontar a los perpetradores de la injusticia y la masacre con la realidad de lo que hicieron. Si no puedes ver las consecuencias de tus acciones, es menos probable que entiendas la importancia de ellas. Cuando las personas cometen crímenes de guerra, lo más importante es que se les responsabilice por ellos, porque si no es así, temo que eso alienta a otros a violar las normas más básicas también. Justo cuando la victoria de los aliados está al alcance, el presidente Franklin Delano Roosevelt muere de una apoplejía repentina. Los estadounidenses estaban impactados. Roosevelt había guiado a Estados Unidos a través de las dos grandes crisis emocionales, económicas y militares del siglo XX, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Fueron experiencias formativas para toda una generación. El vicepresidente Harry Truman es convocado de inmediato a la Casa Blanca. El excomerciante de un pequeño pueblo de Missouri ha sido vicepresidente por menos de 3 meses, cuando es colocado repentinamente en el rol de presidente de los Estados Unidos. Harry Truman diría que fue como si la luna y las estrellas cayeran sobre él. De pronto era presidente. Y ahora, depende de Truman poner fin a 30 años de la lucha más mortal que haya conocido el mundo. Mientras un nuevo líder sube al poder en Estados Unidos, en Italia, la vieja guardia se ha derrumbado. Benito Mussolini ha estado ocultándose en el norte de Italia, pero planea escapar a España. Solo para ser capturado cuando salía del país. Es ejecutado por miembros de la resistencia italiana y su cuerpo es llevado a Milán. El cadáver de Mussolini es colocado en el centro de la plaza, donde algunos lugareños lo maltratan. Que es lo que siempre han hecho las personas cuando un tirano cae y tienen la oportunidad de abusar de él. Él había sido responsable por el bombardeo y todos los problemas de la guerra. Muy bien, patee.